estudiar la Biblia desde esta perspectiva nos va a ayudar a crecer. Estudiar la Biblia nos va a llevar, hermanos, a ir a mayor profundidad en la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la porción que en hebreo se dice Kedoshim. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Y qué significa? Santos. Kedoshim es en plural. Siempre el IM al final de una palabra, en cómo se escucha, en la fonética, implica plural. Kedosh o Kadosh es singular. Y Kadoshim o Kedoshim es santos, es plural. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la escritura, en el Levítico 19, verso 2, dice el Señor: santos seréis, porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. ¿Sí, amén? Entonces, por eso es que lleva esta porción este nombre, porque habla acerca de las leyes de santidad y justicia. Y en el capítulo 20 habla sobre las penas o correcciones por actos de inmoralidad. Entonces, como ya hemos venido viendo, hermanos, en los mandamientos de Dios, hay instrucciones claras sobre las relaciones sexuales correctas y las relaciones sexuales prohibidas. Y además de eso, ¿verdad? Sabemos que la Biblia habla de honrar a los padres, habla de tratar bien al extranjero, habla del cuidado de los animales, habla de hacer negocios con balanza justa, habla aún, ¿verdad?, de conducirse decorosamente, ordenadamente, honestamente. Y ahora, una vez más, hermanos, vamos a ver este tema sobre las leyes de la santidad y de la justicia. Todos los seres humanos se nos ha dado la posibilidad de subir a este nivel, y más ahora que estamos en los días de las fiestas bíblicas de primavera, que son Pascua, panes sin levadura, primicias, y concluye en Pentecostés, con la cuenta del Omer, o la cuenta de los días del 1 al 49, las 7 semanas, que son un conteo ascendente: día 1, día 2, día 3, día 4, día 6, día 7, ¿verdad? Y que significa nuestra oportunidad de crecimiento espiritual. Y ya bien la Biblia, en las cartas paulinas, sabemos, ¿verdad?, toda la instrucción que dice Pedro y Pablo y Juan del crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crecer en el amor, dice la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor. Y constantemente se nos invita a crecer y crecer y crecer. Entonces, estos días son los días para pensar en crecer, hermanos. Así que yo me estoy preparando para compartir más adelante este tema, ahondar más en el tema del crecer. Entonces, repito una vez más, todos los seres humanos tienen la posibilidad de crecer o de ascender o de alcanzar la santidad, ¿sí? Todos los seres humanos tienen esa posibilidad. Entonces, vamos a ver qué dice la escritura con respecto a esto. Necesito dos lectores: lector del capítulo 19 y un lector de la Torá del capítulo 20. Santidad se dice Kedushá. Santidad significa o dice Kedushá. ¿Y qué quiere decir Kedushá? Separado, quiere decir apartado. Como les compartí el domingo pasado, hermanos, usted tiene que notar cuando ya Dios hizo separación de usted. ¿Cómo noto que Dios ya hizo separación de mí, ya me apartó? Cuando Él hace la diferencia entre usted y el impío. Cuando en las mismas circunstancias Dios le da al impío el castigo y Dios le da al justo la recompensa. Cuando usted, en clamor de oración, usted busca al Señor y le pide su ayuda, y Él hace separación entre usted y sus enemigos. Cuando el Señor le responde, ahí Él ya hizo separación. Y cuando Dios hace separación, eso quiere decir ser santo. Cuando usted note que ya Dios lo separó, cuando ya Dios se está moviendo a su favor, es porque usted es santificado. ¿Sí, hermanos? Amén. Eso es ser santo. Para entender en primer principio, no la apariencia, hermanos,
porque la apariencia debería ser un reflejo de nuestro ser interior, de nuestra santidad verdadera, espiritual, implica también moral, ¿sí? De nuestra genuina santidad, ¿sí? Por eso pienso y digo a veces, hermanos, que la ropa o la apariencia de santidad, la vestidura, la vestimenta de santidad, al que no es santo, le queda mal. Pero la apariencia o la vestimenta de santidad, al que sí lo es, le queda bien. Lo que el pueblo de Dios hace, el mundo lo critica, lo juzga y habla de él. Así que si el pueblo santo se viste de santidad y anda en santidad, la gente lo quiere imitar. Pero si el pueblo de Dios y la iglesia no anda en la santidad, entonces la gente también dice, si ellos que van al templo son así, entonces yo con justa razón. ¿Me explico, hermanos? Entonces por eso tenemos que acatar el mandamiento del Señor y aprender de la santidad. Vamos a leer entonces. ¿Quién puede leer Levítico 19? ¿Y quién puede leer Levítico 20? Alza su mano nada más. El 20. Ok, hermano, gracias. 19. El capítulo 20, hermanos, nos habla sobre la corrección por los actos de inmoralidad. Entonces, ¿qué es la inmoralidad? La falta de moral. Pero ¿qué es la moral? Que por cierto hoy es, para el mundo es algo fuera de moda. La moral para el mundo es algo que ya cambió, pero la moral es algo de los seres humanos, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con saber conducirse con los demás. Sencillísimo. Cómo tratar a los demás, ¿sí? Moral es cómo dice la Biblia que debo de tratar a otro, ¿okay? ¿Cómo lo debo tratar? Y en esta porción es donde aparece la instrucción del Señor que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es en la Torah, en la lectura que estaba haciendo, es una regla de urbanidad. Una regla de urbanidad aparece como con una nota de regla de urbanidad. Tratar bien al extranjero como si fueses tú mismo. Tratar bien a otro. Eso es moral, habla de nuestra relación con los demás. Capítulo 19, por favor, hermano. Leyes de santidad y de justicia. Habló Jehová a Moisés diciendo, háblala a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreceréis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, y será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será aceptado, no será acepto. Y el que comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año de todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis de él, el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more en vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Amén. Miren qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos? No hablo solo por nosotros, ¿verdad? Sino en el mundo cristiano. ¿Cuánto necesitamos hoy saber esto? Me llaman muchas cosas la atención, muchas cosas. Espero que a ustedes también, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios, las instrucciones que tiene que ver con la separación. Ser santo significa ser separado, apartado, consagrado para algo. Dios empieza a decir de nuestra boca, y Dios empieza a decir de nuestras manos, y Dios empieza a decir de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿no? Tatuarlo, muchas cosas más que vienen aquí, ¿ok? Pero dice que cuando de pronto el pueblo fallaba, otra vez vamos a llevar el sacrificio, y dice para que te reconcilies con Dios. Y entonces, ¿por qué el pueblo de Israel tenía tanta bendición? No porque no cometieran transgresiones o pecaran, sino porque ellos buscaban la reconciliación con el Señor. Y esto es algo que ellos no veían, visualmente no lo veían, hermanos, pero sabían que algo sucedía, y por obediencia al mandamiento del Señor se reconciliaban con el Señor. Pero nosotros que tenemos el entendimiento espiritual, sabemos que el quebrantamiento de los mandamientos desata maldiciones, y la obediencia a los mandamientos desata bendiciones. Entonces, esto es, hermanos, que por qué constantemente iban al tabernáculo a reconciliarse con el Señor, y ellos podían permanecer. Y así es el creyente hoy, hermanos. Si nosotros no hemos caminado en santidad con el Señor, vamos a acercarnos y reconciliarnos con Dios por medio del Cordero de Dios, y vamos a ponernos a cuenta con el Señor, y vamos a pedirle perdón, y vamos a buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es lo que decía, ¿verdad? Para reconciliarte con tu Dios, porque si no, de pronto no lo vas a ver. Si no estás reconciliado con Dios, no lo vas a ver. Pero si está reconciliado con el Señor, lo vas a ver. Y yo y usted queremos ver a Dios en nuestra vida, prosperarnos, mantenernos saludables, mantenernos libres de los temores, guardados de todo mal. Amén. Amén.
Entonces miren qué maravillosa es la palabra de Dios. La iglesia necesita recordar esto. Ciertamente la gente viene del mundo y no conoce al Señor. Y digamos los que vienen con los tatuajes y los que vienen con los malos hábitos y los que vienen con una vida inmoral, una vida derrotada, fracasada, llena de pecado, entran a la iglesia, pero si llegan a la iglesia es para transformarse, no para quedarse igual. Y no para que los de la iglesia vayan atrás. No para que los de la iglesia marchen para atrás. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 20. Levítico 20 dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra él, tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y las personas que entendieren a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviese cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella.
Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os le daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os ha apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Amén. Bueno, miren qué instrucciones, hermanos, que el Señor nos da, y que repito una vez más, cuánto es necesario saberlo, saber que está en la Biblia, saber que Dios lo prohíbe, porque la Biblia tiene prohibiciones, ¿sí? Y cuando comúnmente la gente decía, pues es que mi religión me lo prohíbe, otras personas que no eran creyentes pues se burlaban, ¿no?, de esas personas. Pero no es que tu religión te lo prohíba, es que Dios lo prohíbe, que es distinto. La religión puede prohibir reglas humanas, pero otra cosa es cuando Dios lo prohíbe. ¿Y cuál es el castigo? Tremendo castigo, ¿verdad? La muerte. Tremendo castigo, la inmundicia, la impiedad, la iniquidad, ¿sí? ¿Cuántas maldiciones, hermanos? Entonces, dos cosas pide Dios a los kedoshim, a los santos. Número uno, que se santifiquen. Verso 7, santificaos pues, sed santos, porque yo Jehová soy santo. Esa es una. Santificarse quiere decir separarse. Santificarse quiere decir apartarse de la mundanalidad, de la carnalidad, apartarse del pecado, ¿sí? Apartarse, que haya una diferencia entre nuestro proceder y el del mundo, ¿sí? Y ahí es donde venimos diciendo, y hay que saber cuándo realmente yo me estoy separando correctamente, y no cuando yo estoy suponiendo que algo, me estoy separando cuando Dios en su palabra no lo está mencionando. Conforme mayor sea el conocimiento de los mandamientos de Dios y más claro entienda yo esto, voy a poder saber cómo es esa diferencia, en qué me voy a distinguir, cómo me voy a distinguir. ¿De acuerdo? Segunda cosa, hermanos, bueno, con respecto al santificarse, el santificarse tiene que ver, el yo santificarme significa lo que no tengo que hacer y lo que sí tengo que hacer, ¿sí? Lo que no tengo que hacer, o sea, de qué me tengo que separar y no hacer lo malo para ser santo, y lo que sí tengo que hacer para ser santo. Esa es la primera. La segunda está en el verso 8. Dice, y guardad mis estatutos, ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. O sea, número uno, yo me tengo que santificar, y número dos, Dios me tiene que santificar a mí, ¿sí? Él me tiene que santificar a mí, y yo me tengo que santificar también. Yo me santifico cuando me aparto del pecado, de la carnalidad del mundo, cuando me aparto yo, cuando me separo de esto. Y cuando hago lo que Dios me pide, cuando camino en obediencia, cuando ando en santidad, cuando obedezco, cuando hago lo que el Señor me pide. Y la siguiente cosa es cuando Él me santifica. ¿Cómo me santifica? Con su nombre, con la sangre de Cristo, con su palabra, con su Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Él pone en mí el Espíritu de santidad, cuando la sangre de su Hijo me limpia de toda maldad, cuando llega su palabra y hace su obra en mí, y cuando yo le invoco y Él responde, cuando Él se manifiesta. Él nos santifica, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.